¿Cansado de las historias cotidianas? Otra novela más de un japonés transportado a un mundo de fantasía donde ese rey demonio. Quédate a escuchar esta historia. Es un amigo, alguien que aún no nos traiciona, alguien que termina ajustando mejor su perfil a la mano que mueve los hilos en las sombras. Alguien pregunta, ¿crees en la adivinación? Posteriormente, alguien contesta pidiendo disculpas a su Alteza. En el escenario se encontraba la multitud atenta a la conversación entre dos personas. Ante ellos, ninguna de ellas hacía ruido alguno. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué está pasando? Había una mujer hermosa, se encontraba en esta escena. Ella era la hija de un noble que gobernaba esta ciudad. Su nombre era Christine Louise von Oxford-Brugg, la heroína nombrada la Perla del Norte. Se encontraba por otro lado un hombre. La palabra que lo definía era oscuridad. Estaba sentado en su trono rodeado de un ejército de monstruos que apenas permitía ver su imagen. Envuelto en una capa negra, él solo podía describirse como maldad. Arrancando los pétalos de una flor, él se encontraba hasta que se detuvo y dijo: Tuviste la oportunidad de rendirte en 4 ocasiones. Los mensajeros enviados hoy se encuentran sin vida, cuerpos que tú me enviaste. Deseo cortarte la cabeza y ponerla en una lanza a la vista de todos, murmuró fríamente el hombre. Ella dudaba si era una amenaza o prueba. Sabía que era responsable de la rebelión de los hombres y versus monstruos. En cuestión de 4 meses, su rebelión había sido erradicada. Ella tembló de miedo. Sabía que un error y sería asesinada. Ella, para sobrevivir, podría vender su cuerpo, ya que era bien conocido que aquel hombre que se encontraba ahí era fanático de aquel deseo carnal. Ella se convertiría en una sirviente de aquel deseo para vivir un día más. Entonces, un pétalo fue arrancado por aquel hombre y cayó al piso lentamente y pidió una razón para dejarla vivir. Un escalofrío recorrió su médula. Apenas podía hablar ella, dijo: No busque el control con espadas, sino con su amabilidad. Si nos perdona, esas otras ciudades naturalmente se rendirán ante usted. Eso es todo, dijo el hombre precipitadamente. Ella creía en el fondo de su ser que aquel hombre frente a ella no era solamente un lord demonio, tirano, era una personalista. Ella calmó sus miedos. Tras haber dejado una rosa sin pétalos, el hombre tomó otra. Sin decir nada, él arrancó toda la flor de su tallo. Posteriormente, él solo dijo una palabra: Quítate la ropa. Ella no pudo comprender la situación. Sabía que había comenzado una rebelión por su terquedad de aquella chica. Aquel hombre sabía que 2000 ciudadanos perdieron su vida por ella. Esos 2000 que parecieron fueron gente tuya. Tú eres la responsable. Él dijo: Hace unos minutos me solicitaste que salvara tu vida. Eso no era lo correcto. Tenías que pedir por la vida de los demás, tu gente. Baronesa Christine, no eres una mujer amable y hermosa. Era una persona diabólica. Al instante, todos los monstruos que estaban rodeando el área levantaron sus armas. Los ciudadanos quedaron inmóviles por el miedo y estallidos en gritos. Sobre esas personas, el grave veredicto del Lord Demonio cayó: ser privada de su título de nobleza y enfrentar la muerte como una simple plebeya. Ante sus súplicas de ella, él indiferentemente dejó el escenario. Desde atrás, ella continuaba gritando, esperando que aquel hombre regresara y, por alguna extraña razón, cambiara su decisión. Así fue como el hombre comenzó a caminar, pero este hombre nunca se dio la vuelta. Ese día fue conocido cuando la heroína fue ejecutada. Cuando terminó esto así, maldición, eran pensamientos internos de aquel hombre. Así no es como lo planeé. Christine Louise aparecía como la heroína de aquel juego que jugué alguna vez. Su rol era el de asesorar al protagonista, el héroe, en asuntos políticos. Tenía un final casándose con él. Yo era fanático de aquel final. Quería salvarla. Viéndola en la vida real era mucho más hermosa que dentro del juego,
Me preocupaba que su belleza me afectara. Seguía arrancando rosas. Era para ocultar mis emociones temblorosas. Tenía dos opciones que me aparecieron. Estas opciones nadie las podía ver más que yo. Una de ellas era ejecutar y la otra salvar. Estaban en un cuadro transparente que parecía a la vista pétalos, pero yo solo lo podía ver. Traté de seleccionar la opción salvar, pero a medida que la conversación progresaba, el ambiente se tornaba sombrío. ¿Cómo uno podría tener al menos alguna culpa? 2000 personas habían muerto. 2000 murieron por culpa de la ambición de ella, en el cual ni siquiera hubo un resquicio de culpa. Mi humor comenzó a alarse. La emoción que sentí cuando conocí a la heroína, con cada palabra que decía, se iba desvaneciendo. Hasta ahora solo la había visto a través de mi computador, pero a través de él no podía ver la imagen que ahora veo de ella. Rápidamente esta imagen se desvaneció de aquella heroína. Una vez volví en mí, declaré la ejecución. Después de un suspiro me dirijo a un subordinado. Regresa a los terrenos y acaba con los prisioneros que sirvan de ejemplo para las demás ciudades. Al terminar ese evento, fue de qué forma inmediatamente me pregunté, ¿cómo pudo terminar así? Esto no era así. ¿En qué momento las cosas salieron mal? La vida fue irracional desde el principio. Y así es como termina la primera parte de este prólogo. Espero que les haya gustado. Y esta es una historia muy interesante. Más adelante, si quieren ver quiénes son las personas que se encuentran en la miniatura, léanlo. Sus historias de orígenes son muy interesantes. No os quiero spoilear nada, pero espero que les guste este video. Es una historia muy interesante. Se la recomiendo. Es una novela coreana de nombre Defensa de Dungeon Defense, así que si la quieren leer, se lo recomiendo. Este video es para eso, ya que esta novela no es muy conocida y quería que escucharan acerca de esa. Este fue un pequeño resumen o una invitación para que lean la novela. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.